Continuando con la destilación simple, vamos ahora a diseñar dos destiladores en serie. O sea, en este caso, nosotros tendremos un primer destilador al cual alimentamos una corriente A de composición XUA en el componente más volátil y obtendremos un vapor de composición I1 y caudal V1 y un líquido de caudal L1 y composición X1. Este vapor se alimenta al segundo destilador, de tal forma que de este segundo destilador obtenemos un líquido de composición X2 y caudal L2 y un vapor de caudal V2 y composición I2. Si hacemos los balances a los dos destiladores, tendremos el balance total, el balance de componente más volátil, la relación de equilibrio, y el segundo destilador es exactamente igual. Con lo cual obtenemos 6 relaciones de diseño o 6 ecuaciones. Obtenemos en total 10 variables, pero de esas 10 variables normalmente van a ser conocidas la alimentación, su caudal y composición, y una variable impuesta que suele ser la composición final del destilado. Por lo tanto, conocemos 3 variables. 10 variables que tenemos, menos 6 relaciones de diseño, menos 3 variables conocidas, nos queda un grado de libertad en este sistema. Por lo tanto, utilizaremos como variable de diseño el volumen que sale del primer destilador y que se alimenta al segundo destilador. Esta va a ser la variable de diseño. Y, por lo tanto, todo lo que vamos a tener que hacer es optimizar el valor de la composición de ese vapor y se aplicará, como es natural, un criterio económico para obtener el máximo de rentabilidad o bien el máximo de beneficio, el que sea. Pero la variable de diseño va a ser V1. Así nosotros podemos operar o bien con un destilador o con 2 destiladores en serie. Todo dependerá de las alternativas técnico-económicas que haya y también del objetivo de I2. Así vamos a aplicarlo el caso al mismo ejemplo anterior, donde la alimentación va a ser la misma y en este caso se desea obtener un destilado final de composición 0,6. Entonces, determinar el vapor que se produciría en un solo destilador y a qué temperatura debería funcionar, y el vapor que se produciría en 2 destiladores en serie si en el primero se vaporiza el 50% de la alimentación. O sea, ya nos está imponiendo que esa variable de diseño V1 va a ser el 50% de la alimentación. Si nos vamos al diagrama de temperatura-composiciones, y para el valor de I de 0,6, aquí lo tenemos dibujado, el alimento 0,3, subimos, buscamos un valor de I de 0,6, sería este. Entonces, este 0,6 lo subimos, tendríamos esta temperatura que sería la de burbuja. En la curva de rocío pues tenemos la composición 0,6 y la temperatura, si observamos, pues estaría por debajo de 105 grados. Y la composición, pues habría que hacer la lectura aquí directamente, por debajo de 0,25, la de X y la de Y por 0,6. De tal forma que la temperatura de ese diagrama sale que es 104 grados y la composición del líquido es 0,23. Puesto que ya conocemos X e Y en los balances de materia, para 100 moles de alimentación por hora, pues obtenemos que de líquido se obtiene 81,08 moles hora y de vapor 18,92 moles hora. Si empleamos 2 destiladores en serie, vaporizando en el primero el 50%, es obtener una línea de operación de pendiente -1, de tal forma que desde el alimento en la diagonal trazamos una línea de pendiente -1, donde corte a la línea de equilibrio. Esa sería la composición tanto del líquido como del vapor del primer destilador. Subimos la vertical hasta la curva de burbuja y trazamos la horizontal. Así
de la curva de rocío podemos obtener también la lectura de qué composición tiene ese vapor. La composición del líquido, pues ya la hemos sacado de aquí antes. Y la temperatura. La temperatura está aproximadamente a unos 111 grados. La composición, pues, viene a ser 0,15 de X. E Y, pues 0,46 parece. Sí, temperatura 111 grados, X 0,15 y 0,46. Este vapor de 50 moles hora que sale del primer destilador entra de alimento al segundo. Entonces, en el segundo destilador, este vapor enfriamos y, porque queremos obtener un destilado de composición 0,6, la horizontal pues nos da la temperatura aproximadamente 104 grados, la composición de X pues 0,23 aproximadamente y la composición de Y pues 0,6. Así tenemos X 0,23, la temperatura es unos 104 grados. Como ya tenemos X e Y, X sería 0,23 e Y 0,6, pues simplemente en el balance de materia, ese segundo destilador, determinamos L y V. De tal forma que la suma de los dos son los 50 moles hora, que es el alimento, V1, y V2 en este caso vale 31,08 moles hora. Esto nos permite obtener una serie de conclusiones. Si observamos, V sub 2, 31,08, es mayor que el V que hemos obtenido con un solo destilador, de 18,92. Por lo tanto, se obtiene, cuando se utilizan dos destiladores en serie, mayor producción y mayor aprovechamiento del vapor. Eso sí, como son dos destiladores, el inmovilizado es mayor que con un solo destilador. Por lo tanto, a la hora de diseñar estos destiladores, pues habrá que aplicar un criterio económico de tal forma que o bien la rentabilidad sea máxima, o el beneficio, o los costes mínimos. Eso ya es el criterio económico que se elija. Pero con dos destiladores se obtiene mayor aprovechamiento, pero también el inmovilizado es mayor. Y para terminar vamos a hablar de destilación súbita o flash. En este caso, si aplicamos, sigue siendo un destilador donde entra la alimentación a alta presión y aquí se produce una depresión brusca, de tal forma que parte de este líquido se vaporiza y parte sale como líquido. Como natural siguen estando en equilibrio tanto el vapor como el líquido. Este vapor se va a llamar D y el líquido, pues en este caso lo vamos a llamar B. La alimentación va a seguir siendo A. Si hacemos el balance, pues A igual a B más D y el componente más volátil, pues esta es la ecuación. Y luego la relación de equilibrio pues será esta. En este caso, pues se suele utilizar la fracción vaporizada F como la relación de la cantidad de vapor que se obtiene con respecto de la alimentación. Entonces, a partir del balance de cantidad de movimiento, si nosotros dividimos todo por la alimentación, pues tenemos que XA va a ser igual a esta expresión, donde D partido por A es la fracción vaporizada y B lo despejamos del balance total, que sería A menos D, con lo cual llegamos a obtener esta ecuación que nos relaciona la composición inicial con la composición tanto del destilado como del líquido y la fracción vaporizada F. Y despejando el objetivo, pues que sería la composición del destilado, I sub D, pues llegamos a tener esta ecuación, donde I sub D va a ser igual a X sub A partido por F menos 1 menos F partido por F por X sub B. O sea, I sub D es función de la composición del líquido. Y en este caso la pendiente es menos 1 menos F partido por F. Es una línea recta que sigue pasando por la diagonal de la alimentación y esta pendiente. Entonces, su resolución, al igual que para la destilación simple, pues puede ser analítica o puede ser gráfica.
siempre lo que vamos a buscar es el punto de corte de esta línea de operación con la línea de equilibrio. Y este punto de corte será el que nos diga cuál es la composición del líquido y la composición del vapor o del destilado. En realidad, si nos fijamos un poco, esta línea de operación es similar a la línea de operación que hemos obtenido para la destilación simple. Solamente que en este caso, como es destilación súbita, se habla de fracción vaporizada. Pero la línea de equilibrio es exactamente la misma.